Amigos de Ravenol España TV, ya estamos aquí, estamos en el circuito del Jarama, en todo el marco del Rally de Madrid, y la verdad es que es un placer, porque además, o sea, sí es un placer, estamos en el Teacher's Time, pero es un placer doble, triple, cuádruple, es como que estas cosas ya no se sienten así como, ay, estamos con alguien súper importantísimo que nos va a dar datos importantes, porque este es de mi familia, es mi Big Brother. ¿Cómo estás, Antonio Boto? Pues muy bien, y encantado de estar con vosotros y en el programa de Ravenol, y encantado de la vida, y con mi hija pequeña, con mi hermana pequeña. Sí, con tu hermana pequeña, porque sí. Yo tengo 18, pero tú tienes 22. Yo tengo 22, sí, bien. Voy a cumplir 23 en breve. Pues Antonio Boto, por supuesto, si ustedes no lo conocen, a ustedes es a los que les voy a dar pamba, porque, ¿no? O sea, es como, Antonio Boto la verdad es que es una súper leyenda aquí con nosotros y aquí en España y luego en el mundo y luego en América Latina es súper querido después de nuestro trabajo en WRC en español, que cómo nos hemos divertido. Yo creo que de las mejores experiencias que tengo con Antonio Boto, que tengo un montón, ha sido todo lo que hemos vivido, sobre todo el Warrior Times, ¿no? Toda esa parte que vivimos juntos durante una temporada completa en el Campeonato Mundial de Rallys, es que fue brutal. Sí, yo desde luego lo echo mucho de menos, porque la verdad es que nos divertimos mucho, creo que hicimos un programa excepcional. Pero nos divertíamos un montón. Backstage era otra historia. El backstage era tremendo, y ya sabéis cómo soy yo de vacilón, pues vacilaba con todos. Y en este programa dedicado al R5, al Maxi Turbo, ¿no? Donde tú con Carlos Sainz estuvieron compitiendo, y entonces vamos a hablar del coche. ¿Qué te parece si lo vamos a desmenuzar? Pero de principio quiero que me digas en un panorama general ¿cómo era ese coche? Bueno, en un panorama general, el Maxi era un coche muy difícil, muy complicado. Era, como antes has dicho, te he dicho yo, traicionero. No podías cometer errores, ¿no? Porque si cometías un error estabas fuera de la carretera. Yo, la experiencia y la suerte que tuve fue que acompañaba a Carlos Sainz. Y poco a poco pues fuimos cogiendo la mano al coche, llegamos a pelear con los Delta S4, que eran 4 ruedas motrices, y llegamos a estar con ellos, ¿no? Y la verdad es que una vez que el coche lo dominabas, entre comillas, disfrutabas de lo lindo, ¿no? Pese a que cuando terminabas un tramo estabas agotado. En agua necesitabas y salías desencajado del coche, pero yo aprendí muchísimo como copiloto, y yo creo que a Carlos fue una experiencia que le llevó a lo que consiguió, ¿no? Porque llevar los grupos B era muy complicado, y un chaval de 22 años que tenía y yo 30, y ya te digo, lo dimos todo. Pero vamos, el coche como tal era excepcional y un auténtico muy avanzado en cuanto a motor. Llevaba el motor de Fórmula 1, cortado de caballos, pero no era la bomba. Bueno, el problema es que es un auto que tiene 30 o 30 y pico de años, entonces en esa época era lo mejor. Hoy en día cualquier coche de ahora es mucho mejor que esto. Es un coche muy difícil de conducir, los frenos en esa época eran los más gordos y lo mejor que había, ahora se quedan un pelín cortos. El coche corre mucho, pero no se tiene como los de ahora, corre mucho, demasiado. Bueno, es un punto débil del coche, ¿no? El año pasado en el Trasmiera nos dio muchos problemas. Este año hicimos 110 kilómetros sin ningún problema, que estábamos súper extrañados.
Y cuando llegábamos a 2 kilómetros del parque empezó a ser el tonto, pero bueno, en ese momento ya nos era igual, ¿no? Bueno, risa tampoco, pero bueno, cada vez que hacemos un tramo y no se rompe nada, pues oye, es una victoria ya, ¿no? Son coches que siempre tienen una cosita u otra que se nos rompe, ¿no? Bueno, el motor era excepcional y muy brutal. En tanto en cuanto tiraba desde abajo, llevaba un sistema que se llama DPB, que hacía el vacío en el turbo, que cuando levantabas la turbina seguía girando y cuando pedías potencia la tenías. El coche era difícil en tramos rápidos, al ser corto de batalla, las curvas de quinta, cuarta, quinta, costaba su trabajo, ¿no? Y luego eran coches, evidentemente, que no tienen los adelantos de los de ahora, ¿no? Suspensiones muy rígidas, ni dirección asistida, ni servofrenos, ni nada de nada, ¿no? Allí era todo mecánico, ¿no? Y ya te digo, el motor era muy potente. Yo ahora mismo me estoy acordando que estoy viendo la rampa Pegaso. Cuando hacíamos el tramo de Jarama, en la rampa Pegaso te mareabas de la fuerza G tan brutal que hacía, ¿no? Y por eso te digo, un coche de sensaciones raras, pero a la vez yo creo que es el coche que más he disfrutado. No asustarme, no, era un coche que tenías que tener respeto, es decir, tenías un límite, si pasabas ese límite te salías de la carretera, pero Carlos y yo hicimos carreras excepcionales, ¿no? De ganar a Tabatón, que en aquella época era el rival. La mayoría de las veces no ganaba él, ¿no? Y luego también el primer año fue un poco frustrante, porque salimos en el primer rally, que fue en Villa de Llanes, me parece, y el motor no funcionaba. Y nosotros con la ilusión quisimos salir, venga, vamos a salir, que venía Bruno Savi y tal, y nos dimos un tortazo por forzar la máquina, ¿no? Y luego ese año, pues muchos, no sé, malos rollos, se rompía mucho. Y ya en el año 86, que ya empezamos toda la temporada con él, pues todos los rallies que acabamos los ganamos, pero también rompimos mucho. Era un coche delicado y estaba en pleno proceso de desarrollo. Pero como coche de carreras, yo he hablado con mucha gente, era de los más bonitos que había y de los guapos. Y sigue siendo un gran problema, no un pequeño, no un gran problema. Se nos rompe cada 2x3 también. Ahora tenemos montada una caja de un Tour de Corse, porque no encontramos la caja original. Y bueno, ellos la cambiaban cada 3 tramos a la época. Bueno, la caja de cambios en concreto no. El punto débil del coche habían 2. Uno era el turbo y otro era la transmisión trasera, ¿no? Que era donde realmente el coche, pues a nosotros todas las roturas que tuvimos fueron o bien de turbo, una vez también de árbol de levas, que no lo entendíamos, pero la mayoría de las veces era la transmisión, no la caja de cambios. Es decir, el grupo cónico trasero era el que reventaba.